De 1940 a 1959 es la etapa conocida como autarquía. Las restricciones a las importaciones ocasionaron una fuerte carencia de materias primas, recursos energéticos, maquinaria y capital. Ante el más que evidente fracaso de esta política, en la década de los 50 se suavizó este deseo de autosuficiencia, muy vinculado al inicio de negociaciones con Estados Unidos, que concederá créditos para adquirir materias primas y equipos industriales. A finales de la citada década se abandona finalmente la política autárquica. Otras referencias de esta etapa son la creación del Instituto Nacional de Industria, en 1941, organizado como un holding estatal y dirigido a controlar aquellas empresas que se consideraban vitales para la defensa del país, las poco rentables o las que exigían un fuerte capital fijo, siderurgia, refinerías, construcción naval, etc., y el aumento de la dicotomía entre el litoral y el interior, de modo que en el litoral de Galicia, País Vasco y Cataluña-Murcia tenían más de un 56% de la población activa industrial, frente al 16% de las regiones del interior, centradas en industrias de escaso valor añadido, sobre todo las agroalimentarias y materiales de construcción. Un caso peculiar en todo este proceso fue la pérdida de puestos en el ranking de Andalucía, cuya industria había sido pionera en el siglo XIX. Tras los duros años de la posguerra, en los que la sociedad española había quedado anclada a un tipo de sociedad arcaica, los años 60 presenciaron un acelerado cambio social. Estos fueron algunos de sus principales rasgos. Masiva migración rural a las ciudades y a Europa occidental. Más de 1 millón de españoles desplazaron a Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y otros países europeos para desempeñar los trabajos que no querían los nativos. La emigración trajo consecuencias positivas como la reducción del paro o el ingreso de las abundantes remesas enviadas por los inmigrantes, pero trajo consigo el desarraigo humano que toda emigración implica y la agudización de las diferencias de riqueza entre las diversas regiones del país. Si algo caracterizó el gobierno de Franco durante toda la dictadura fue su capacidad para adaptarse a las circunstancias. A partir de varias premisas básicas, catolicismo, unidad de España, anticomunismo, se fue amoldando y actuando según requería el momento. Fue esta visión práctica la que le llevó en 1957 a darle un cambio de aires a su gobierno y situar en puestos claves de la política económica a varios miembros del Opus Dei. A este nuevo gobierno se le llamó el gobierno de los tecnócratas. Se trataba de ministros con formación universitaria que sustituían a otros cuyo mayor mérito había sido apoyado por Franco desde los primeros tiempos de la dictadura. El periodo entre 1961 y 1973 vino marcado por un rápido crecimiento industrial y del sector servicios. La apertura económica al exterior provocó un verdadero aluvión de inversiones extranjeras que llegaron atraídas por los bajos salarios. El desarrollo industrial desencadenó una intensa emigración de mano de obra campesina hacia las ciudades y hacia Europa. A la vez que la agricultura se modernizaba, amplias zonas del interior se quedaban desertizadas. En el terreno comercial, España alcanzó un superávit en su balanza de pagos. El tradicional déficit de la balanza comercial se vio compensado por los ingresos procedentes de especular en el desarrollo del turismo, las inversiones extranjeras y las remesas enviadas por los inmigrantes en Europa. Para tratar de encauzar el crecimiento económico, estos nuevos miembros del gobierno, estrechamente ligados al mundo de las finanzas, aportaron una nueva visión a la política económica del gobierno. Se dejó de lado la autarquía y se emprendieron reformas para liberalizar la economía. La principal medida en este sentido llegó con el Plan de Estabilización de 1959. Este plan económico fue elaborado siguiendo las indicaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se trataba ante todo de liberalizar la economía, acabando con el periodo autárquico e intervencionista. Se recortó el gasto público y disminuyó el intervencionismo del Estado, a la vez que se abría la economía al exterior. Se devaluó la peseta, se congelaron los salarios, se comenzó una tendencia al equilibrio en el gasto público, una nueva legislación más favorable para las inversiones extranjeras que se liberalizaban y aprobaron 4 planes de desarrollo, fomentando preferentemente las comunicaciones y la industria, incentivos financieros y fiscales. Y todo ello coincidiendo con la concesión de un préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional y con una etapa de bajos precios de la energía. Los planes de desarrollo fueron el primer plan de desarrollo entre 1964 y 1967, donde la producción industrial creció más de un 6%. Se crearon los polos de promoción de Burgos y Huelva, y los de desarrollo de Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla. El segundo plan entre 1968 y 1971, donde la producción creció un 5,5%.
Se crearon los polos de desarrollo de Córdoba, Granada, Logroño, Oviedo y Villagarcía de Arosa, con un éxito menor que en el caso de los anteriores. En el tercer plan, entre 1972 y 1975, el crecimiento fue de un 7%. No se crearon nuevos polos de desarrollo. El tercer plan de desarrollo tuvo que declararse inconcluso por estrangulamiento financiero, iniciándose la transición estructural de la economía española, que se solaparía con la transición política tras la muerte de Franco. El cuarto plan, entre 1976 y 1979, no se llevó a efecto. En definitiva, el periodo entre 1961 y 1973 estuvo marcado por un gran desarrollo económico, inserto en un marco general de expansión europea y mundial. Ese contexto exterior favorable permitió abundantes inversiones extranjeras, una masiva llegada de turistas y la eliminación del paro mediante la inmigración a Europa.